Vamos a iniciar con nuestra sesión del día de hoy. Como pueden ver en su pantalla, vamos a hablar del manual de importación. Ya comentamos de manera general cuáles son los objetivos o los propósitos del departamento de compras, cómo se encuentra organizado, constituido, y para poder ejecutar las operaciones apropiadas o convenientes del departamento, al igual que con cualquier otra área o función de la empresa, se requiere contar con un manual de procedimientos. No vamos a ahondar mucho en la constitución del manual. De hecho, ya en la plataforma tienen justamente ejemplos y formatos referentes al manual. Lo que vamos a comentar es la importancia o la utilidad que tiene justamente un manual de importación o un manual de compras internacionales. Los manuales, o en este caso el manual de importaciones o el manual de compras, surge o parte a partir de identificar claramente cuál es la necesidad que tenemos como departamento. Como ya habíamos comentado justamente en la clase pasada, la necesidad puede partir de comprar algún producto en particular. Recordemos que habíamos abordado lo que eran las materias primas, los insumos y los suministros. Esa necesidad puede surgir a partir de cuál de esos tres aspectos o de esos tres elementos vamos a necesitar. Para ello, pues se requerirá buscar proveedores. Esos proveedores posiblemente se encuentren dentro del territorio nacional o posiblemente se encuentren distribuidos en un solo continente, en un solo país, o podamos contar con la posibilidad de ubicar proveedores en 2, 3 regiones o más dentro del globo terráqueo. Entonces, tomando como punto de partida qué es lo que vamos a comprar y dónde se encuentran nuestros posibles proveedores, se requiere un conjunto de estrategias, un plan estratégico para poder operar en lo que corresponde a las importaciones de ese producto. Posiblemente requiramos comprar directamente a los productores por la cuestión del costo. Entonces, de igual manera, requerimos generar las estrategias necesarias para poder contactar con esos proveedores y eliminar de nuestra cadena de suministros a los intermediarios. Iniciando con la necesidad y el conjunto de necesidades que tiene la empresa, la estructura del manual requiere diseñarse de tal manera que sea comprensible para todo el personal nuevo o que ya lleva tiempo dentro de la organización y pueda comprender, desmenuzar las ideas de una manera sencilla. Para esto, independientemente de que se empleen términos o documentos que tengan que ver directamente con el ámbito comercial o con el ámbito internacional, dentro del manual requiere haber las indicaciones de dónde encontrar ese formato, la definición del formato, para qué sirve, la estructura de cuáles son los conceptos más importantes o que se verán con mayor frecuencia dentro de las distintas operaciones de las adquisiciones. Esto con el propósito de que si por alguna razón el responsable de las adquisiciones fue despedido, se encuentra enfermo, fue sustituido, llega un nuevo integrante, posiblemente alguien es ascendido, pueda llegar directamente al manual y saber qué hacer, comprender con la redacción, con la estructura, con los esquemas que se encuentran dentro del manual, saber qué va a hacer, familiarizarse con los procesos. Ese es el principal propósito que tiene justamente un manual en cualquier departamento, de manera particular de importación. Inducir, facilitar las actividades de los responsables o los involucrados con dicho procedimiento. En la elaboración justamente del procedimiento o de los procedimientos, así como del manual, se deben de considerar los puntos que ustedes tienen en su pantalla. ¿Cuál es el objetivo del procedimiento? O los objetivos, de manera puntual. El objetivo del Departamento de Adquisiciones es buscar la mejor calidad
al menor precio. El objetivo del departamento de compras y por ende del manual es facilitar la gestión de las importaciones provenientes del mercado europeo. Los objetivos pueden ser tan diversos, tan específicos o tan amplios como el departamento tenga la necesidad de gestionar algunas acciones. El siguiente aspecto es el campo de aplicación. Este procedimiento del manual, ¿en qué área se va a ocupar? Dentro del manual de procedimientos habrá subclasificaciones o submanuales. El manual de procedimientos de adquisiciones o importaciones requiere estar perfectamente estructurado para que cada función o cada trabajador sepa qué área del manual le corresponde y con quién tiene relación. No se va a ocupar de lo mismo alguien, bueno, si el departamento está así distribuido como lo vimos la clase pasada, no se va a encargar de lo mismo el que va a gestionar, el contactar a los proveedores, el solicitar las cotizaciones, que aquel que realice directamente la negociación. Porque el primero únicamente se va a encargar de recabar información, enviar la solicitud de compra y recabar la información, el material que los proveedores proporcionen. El responsable de la negociación se encargará de analizar dicha información e identificar cuáles aspectos pueden ser negociables, cuáles aspectos le conviene a la empresa, al comprador, al departamento reestructurar. Comentábamos la clase pasada, el precio, las formas de pago, los plazos de pago, los términos o condiciones de entrega, las características del producto, etc. Y esto no lo va a desempeñar quien gestionó la información. ¿Por qué? Porque posiblemente no cuenta con las competencias, porque posiblemente no cuenta con el nivel de autoridad, porque posiblemente no cuenta con el dominio del propio departamento o de la propia función. Entonces, dentro del manual se requiere diferenciar cuál será el campo de aplicación de cada uno de los aspectos mencionados. El siguiente, la responsabilidad. ¿Quién se va a hacer cargo de esa función en particular? ¿Sobre quién recae la responsabilidad? Si hablamos de un manual de procedimientos diversos en alguna institución, en el caso del aseo en la universidad, hay un procedimiento establecido en donde se establece a qué horario, cuántas veces al día se va a realizar el aseo de las instalaciones. ¿En qué consiste el aseo de las instalaciones? Habrá un responsable. ¿Quién será ese responsable? Podrá ser una persona, podrían ser dos personas. Aquí hablamos de dos personas en la ejecución, pero podría haber una tercera persona responsable de la supervisión, de que esas funciones se realicen de manera óptima. Dentro del aspecto de responsabilidades justamente hace referencia a quién se va a hacer cargo de qué, sobre quién va a caer la responsabilidad de si algo funciona o no funciona de manera oportuna, ya sea porque funge como supervisor o bien porque funge como operador de la actividad. El siguiente, las referencias. Mencionábamos justamente en la clase pasada, o las pasadas, no recuerdo bien, que en lo que respecta a las referencias, ¿qué documentos van a respaldar esa información? Dentro de estos procedimientos, perdón, dentro de estos documentos podríamos mencionar la ley aduanera, podríamos mencionar la ley de comercio y de manera particular qué sección, qué apartado, qué artículo. Podríamos mencionar también el código de comercio, si es que se va a pagar algún impuesto de manera particular. Podríamos mencionar la LIGI, la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación. Todo documento, toda información que de alguna manera respalde, valide, sirva como punto de partida para que el responsable o los responsables de las funciones del departamento realicen sus actividades, se van a colocar ahí. Preferentemente, únicamente la mención, si el documento es muy extenso. Si el documento es breve, pues se podrá incluir directamente como un anexo.
El siguiente aspecto son las definiciones. Eso es lo que les mencionaba hace un momento. Posiblemente no todas las personas sepan qué es un Incoterm. Como mencionábamos la clase pasada, que los compañeros que estaban a distancia sabían que era un Incoterm y los compañeros que estaban aquí en el aula desconocían el término. Si dentro del proceso, los procesos de adquisiciones se van a manejar conceptos específicos como Incoterm, como ligie, como arancel, como conocimiento de embarque, esos conceptos, estos términos requieren colocarse dentro del manual. El siguiente, especificaciones y estándares. Como pueden ver en su pantalla, son todos aquellos parámetros o especificaciones que requieren cumplir los procesos o las actividades que permita controlar o medir la operación. Mencionamos clases anteriores que dentro de los distintos procedimientos de adquisición se requieren definir plazos establecidos. Mencionábamos la primera clase, un plazo para la recolección de la requisición por parte de los departamentos. Otro plazo posiblemente para el análisis de la requisición y la búsqueda de proveedores. Otro lapso de tiempo para realizar la selección del proveedor, la negociación. Y un plazo de tiempo para ejecutar justamente el procedimiento de adquisiciones y para hacerlo entregar o llegar a los distintos departamentos que solicitaron el material. Todos estos lapsos de tiempo, todos los aspectos de la requisición se debe de realizar mediante la plataforma, la requisición se debe de realizar mediante el formato A2135 del Departamento de Procedimientos de Compra. El formato, la requisición tendrá que entregarse antes del mediodía de cada 15 y 30 del mes. Todas estas especificaciones en particular que contribuyan a ejecutar las actividades de una manera positiva y proactiva y serán indicadas dentro de las especificaciones del manual. El siguiente, bueno, todos los documentos que tienen que ver justamente con los formatos que se van a utilizar, si es que habrá formatos, en el caso de un diagrama de flujo para identificar cuál es el proceso establecido, el formato de requisición de compras, programadas, un formato de requisición de compras urgente posiblemente, un formato de amplitud de compra, todos los formatos que la empresa requiera para poder gestionar de una manera productiva su función, su gestión, serán colocados dentro del manual de procedimientos para que todo colaborador identifique sin mayor problema, este es el formato que tengo que ocupar para solicitar mi compra, este es el formato que requiero para realizar una amplitud de pedido, este es el formato que requiero para hacer observaciones sobre el cargamento recibido, este es el formato que requiero posiblemente para solicitar un nuevo proveedor, etc. El siguiente son las instrucciones. Las instrucciones son justamente los procedimientos detallados o la descripción de los procedimientos que se requiere para realizar la función. Tomemos como referencia cuando queremos formatear formatear nuestro teléfono. Para poderlo formatear y que se borre todo, requerimos entrar a funciones. Después de funciones, requerimos entrar a la sección de configuración. Después de la configuración después de ingresar a la configuración, requerimos seleccionar configuración de fábrica. Todos estos puntos secuenciales continuos es parte de la instrucción. No podemos tomar el teléfono e ingresar directamente a configuración del teléfono si previamente no entramos a ajustes, no entramos a funciones. No podemos solicitar ajuste de fábrica si previamente no encendimos el teléfono. Igual funciona dentro de las operaciones de cualquier departamento y de manera particular de compras. Tomando como referencia otro ejemplo, cuando ustedes se levantan, no inmediatamente después de levantarse salen a la calle. Tienen que vestirse, tienen que arreglarse, tienen quizás que desayunar, tienen que bañarse. El orden puede variar dependiendo de las necesidades de cada individuo, así como puede variar
la secuencia de las instrucciones dependiendo del departamento. Posiblemente haya departamentos de compras que la requisición llegue directamente del personal solicitante al departamento, pero habrá instituciones, habrá empresas en las que antes de que la requisición llegue al departamento de compras, tendrá que pasar por el supervisor y firmarlo. Tendrá que pasar por el director del departamento solicitante y ser firmado. Tendrá que pasar quizás por el área de finanzas para validar que hay presupuesto para esa compra. Y una vez que ya pasó esas 3 etapas, que ya fue firmado o autorizado por 3 cargos diferentes, ahora sí, llega esa requisición al departamento de compras. Aquí estamos hablando justamente de instrucciones, de cuál es el procedimiento puntual, detallado, metódico, específico que tienen que seguir dentro de cualquier procedimiento para poder ejecutar sus funciones o acciones. ¿Alguna pregunta hasta acá? Alexis, Jorge. A ver, denme un minutito, chicos. Ok, continuemos entonces. Bueno, ¿cuáles son los componentes principales de los procesos que se realizan dentro del área de compras? En primera instancia tenemos las entradas. ¿Cuáles son las entradas? Justamente los artículos que van a ingresar a la empresa. Hablamos justamente de insumos o recursos externos, lo que la empresa va a adquirir de los proveedores. Y ahí pueden incluirse justamente los productos o bien algunas salidas de otros subsistemas. Al hablar de subsistemas, hablamos justamente de los otros departamentos. Una entrada es lo que yo requiero como departamento de compras para desempeñar mi función. Tomemos como ejemplo, como responsable de la compra de las caguamas o de la carne o del aguacate para la carne asada del fin de semana, ¿qué necesito? Uno, necesito información de cuántos vamos a llegar a comer. Necesito información de qué cerveza es la que quieren tomar, si clara o oscura o ámbar. Necesito información de con qué quieren acompañar la carne. Si va a haber ensalada, si va a haber guacamole, si va a haber salsa. Para también determinar cuánta tortilla voy a llevar. Y requiero principalmente ¿qué? Presupuesto. Esto que acabo de decir lo requiero de la empresa. Toda esta información de los cuates de la familia es la salida del subsistema. Posiblemente el tío Carmelo quiere salsa verde picante. La tía Isabel quiere salsa verde pero que no pique. Esa es su solicitud de compra. En conglomerado de todos los miembros de la familia necesito cuántos kilos voy a comprar de tortilla y cuántos kilos voy a comprar de carne. Ellos son un subsistema y su salida es la información, la necesidad que tienen. Si trasladamos esto a un departamento de adquisiciones, entonces la salida de un subsistema es el requerimiento que tiene producción de material.
Es el requerimiento que tiene recursos humanos de un capacitador. Es el requerimiento que tiene el área de ventas de uniformes. Esas son sus salidas y ellos son subsistemas. Esas salidas de esos subsistemas se vuelven mis entradas, pero también se vuelve mi entrada la información que me brinda el proveedor de la mercancía. También se vuelve mi entrada el material que estoy adquiriendo. El siguiente concepto es el proceso de transformación. Como ven en su pantalla, el proceso de transformación involucra todas aquellas actividades funcionales de trabajo que procesan o transforman las entradas, agregando valor a ellas y haciendo de las entradas las salidas del subsistema. En este momento yo me vuelvo un subsistema para otro departamento. El proceso de transformación, de manera concreta, es todo el proceso que se realiza de manera interna en el departamento para transformar la entrada que recibo. Ok. Recibí una requisición de compras de ventas, otra de producción, otra de mercadotecnia y otra de recursos humanos. Esas requisiciones individuales yo las transformo y las convierto en una sola requisición o quizás en 3 requisiciones porque son 3 diferentes proveedores. Pero si ventas me pidió 15 uniformes, vigilancia me pidió 5, producción me pidió 50, yo concentro todos esos números de uniformes y se vuelven 80. Entonces, los pedidos individuales yo los convierto en 80 uniformes a adquirir. La requisición que tengo de capacitación por parte de recursos humanos, junto con la capacitación que me está solicitando posiblemente el área directiva para los nuevos gerentes, yo los convierto en una sola solicitud. A eso se refiere la parte del proceso de transformación. Y ese proceso de transformación forma parte de la función o de la actividad que va a tener el departamento. Las salidas es justamente lo que yo ya transformé, que se va a convertir en mi salida. Esa requisición de 5 personas, de 5 departamentos, yo la convierto en una sola requisición, en un solo pedido de compra. Esas salidas, de igual manera, bueno, hace un momento en el proceso de transformación hablamos de los documentos. En el paso de la entrada, yo puedo recibir los 80 uniformes, pero esos 80 uniformes los tengo que transformar y separarlos según me los pidieron cada departamento. Esa separación de material se vuelve mi salida. Otro ejemplo. No sé si ustedes sepan que Pollo Feliz no es una franquicia, no es una concesión. Pollo Feliz pertenece a un solo propietario. Entonces, la entrada del departamento de compras de Pollo Feliz es la orden de 300 pollos de la matriz de Mayorazgo, 800 pollos de la matriz del centro, 200 pollos de la matriz de Zabaleta. Todos esos pollos los procesa el departamento de compras, los convierte en una sola requisición y compra 2,000 pollos. La salida del departamento de compras es clasificar, empaquetar esos pedidos y enviarle a Zabaleta, a Mayorazgo y al centro su respectivo encargo. Esa es la salida. ¿Sí? Lo que el propio departamento genera para entregar a aquel área o función de la propia empresa o aquella área, departamento, empresa externa. Yo recibo las requisiciones individuales, las proceso en una sola y entrego una sola requisición a mi proveedor. Esa sola requisición de mi proveedor es justamente la salida que estoy ejecutando. El siguiente aspecto es la identificación y documentación. Al hablar de identificación y documentación, como señalan los 3 puntos en los que se desglosa, son los procesos clave.
los procesos estratégicos y los procesos de soporte. Gran parte de las empresas actualmente tiene el conflicto de que no tienen claramente definidos o identificados sus procesos. Y por ende se les complica estudiarlos, analizarlos, reflexionarlos, mejorarlos, delimitarlos o clasificarlos o reestructurarlos quizás. Una empresa en general y de manera particular al hablar del departamento de compras, requerimos diferenciar nuestros procesos. Un proceso clave, como ven en su pantalla, es aquel que tiene una relación directa con el negocio de la institución a la cual pertenecemos, de la empresa a la cual pertenecemos, cuya falta de operación constituirá en el fin o en un conflicto de la empresa. ¿A qué voy con esto? ¿Cuál sería un proceso clave de compra si hablamos de productos alimenticios? Si hablamos justamente de Pollo Feliz. Para que Pollo Feliz siga teniendo éxito y siga vendiendo pollos, pues los pollos requieren tener ciertas especificaciones. Esas especificaciones son parte de un proceso clave. El proceso de compra de los pollos es clave. Sin pollos no hay Pollo Feliz. Posiblemente se puede sustituir el chile serrano que dan por este chile güero. Quizás temporalmente se puede sustituir el chile, pero no se puede sustituir el pollo, no se puede sustituir la cebolla morada, porque la cebolla morada y el pollo son característicos de Pollo Feliz. Posiblemente, si yo como productora de cámaras fotográficas ocupo un material con una determinada calidad, el proceso de compra de ese producto, el proceso de certificación del proveedor, el proceso de selección del proveedor es clave para el funcionamiento de la empresa. Posiblemente los uniformes no es un proceso clave, porque se puede comprar desde China o se puede comprar desde un proveedor nacional. O en una ocasión podemos comprarle a un proveedor chino y en otra ocasión le podemos comprar a otro proveedor chino. En el caso de las prendas, no es clave simplemente quizás con que cumpla con los colores. No hablamos de materiales, no hablamos de durabilidad. Un proceso clave es aquello de lo que depende la empresa para funcionar. Un proceso estratégico son aquellos que establecen una pauta o una guía para la realización del proceso clave. En este caso, el proceso clave es la búsqueda o la selección de un proveedor con tales características en particular. Un proceso estratégico es que el departamento de solicitante sea lo más detallado posible en el material que está pidiendo. Entonces, parte del proceso estratégico es el llenado del formulario de requisición. Si no se capacita al personal, en el llenado de la requisición, va a haber contratiempos, va a haber fallos. Entonces, esto generará conflictos en el proceso clave. En lo que respecta a los procesos de soporte son aquellos que justamente respaldan, aportan, contribuyen con la realización de un proceso clave. ¿Cuál podría ser un proceso de soporte? El proceso de soporte puede ser el archivo digital o físico que se tenga del catálogo de proveedores. El adecuado llenado de ese catálogo, el adecuado mantenimiento de ese catálogo es parte del proceso de soporte. Ayuda a que la búsqueda y selección de los proveedores sea lo más
acorde o lo más indispensable que se requieran dentro de la empresa. Continuando justamente con estas características esenciales, tenemos que dentro del manual es imprescindible que se eliminen las actividades que no agreguen valor a los procesos de la empresa. Desafortunadamente, al diseñar los manuales es muy común que se agreguen procesos o etapas, más bien, actividades que creemos que enriquecen el proceso, que creemos que lo hacen más seguro, pero complican el proceso, como les mencioné hace un momento. Para que el departamento de producción, almacén de producción, solicite material, requiere autorizarlo el director de almacén. Posteriormente requiere autorizarlo el director de producción. Posteriormente requiere autorizarlo quizás el director general. Y por último, quizás requiere autorizarlo el director de finanzas. Este proceso que involucra 5 autorizaciones alarga el tiempo de realización del proceso y lo conflictúa. ¿Por qué? Porque posiblemente el director de finanzas en esta ocasión no se encuentra porque está en un viaje de negocios. O quizás el director general está en una reunión y no puede firmar en carácter de emergente la requisición, aunque hoy es el último día de entrega. Sin esa firma, la compra no procede. Y si la compra no procede, producción no puede realizar, válgase la redundancia, el armado, la producción del producto. Si producción no genera mercancía, ventas no tiene que vender. Si ventas no tiene que vender, mercadotecnia no tiene que ofertar, que promocionar. Entonces, esto de que 5 directivos firmen una requisición es parte de una actividad que no genera valor o que no agrega valor al proceso. Posiblemente con una firma de autorización nos brincamos al responsable de almacén, nos brincamos al responsable de producción y posiblemente vayamos directamente con el director financiero, que es el que va a dar el presupuesto. Y con esa firma, o quizás con la firma del de producción y con la firma del financiero, se lleva a cabo el proceso de compra. La siguiente, reducción de la burocracia, va muy de la mano con la reducción o eliminación de actividades sin valor añadido, que es justamente eliminar toda aquella actividad que es innecesaria o disminuye el número de éxitos dentro de los procesos. El siguiente, incluir actividades que agreguen justamente un valor a los procesos. Sí, posiblemente tenemos muy buena selección de proveedores, pero quizás una parte esencial en cuanto a la selección del proveedor puede ser quizás solicitar constancias de certificación. Certificación de calidad, certificación de higiene, certificación ecológica, certificación de procesos. Podemos pedir quizás una constancia de situación financiera idónea ante bancos reconocidos en su país. Esto nos puede dar la garantía o la certeza de que la empresa es reconocida, la empresa tiene procesos, la empresa tiene una validez, un reconocimiento a nivel local, nacional o internacional. Y esto nos da la confianza de que la negociación se está realizando con una empresa comprometida, con una empresa responsable. Esto, aunque quizás sí pueda agregar 3 días más, 4 días más en lo que nos envían la información, pero está agregando un añadido porque nos está validando que el producto cumple con ciertos estándares o ciertas normas. El siguiente aspecto es el manejo de la información. En lo que respecta al manejo de la información es que en cada etapa, en cada paso del proceso, indiscutiblemente van a manipularse datos, van a manipularse documentos. Entonces, ¿cuál es la manera en la que esa información se va a manejar? Se va a manejar de manera física,
formatos o se va a manejar de manera digital. Independientemente de cómo se manejen, cómo se va a compartir, cómo se va a manejar esa información, quiénes van a poder tener acceso a cierto formulario, quiénes van a poder quizás autorizar un cambio en los formularios, cómo se va a archivar, dónde se va a archivar. Todo esto forma parte justamente del manejo de la información. En su pantalla tienen ahora un proceso de compra internacional muy básico, en el cual tenemos una requisición de orden, una requisición u orden de pedido. Tenemos una cotización internacional, tenemos una etapa de evaluación de la cotización, una orden de compra, una factura de proforma y una factura comercial. Este proceso puede ser así de concreto, puede ser lo más amplio que la empresa requiera, como habíamos comentado anteriormente. Pero dentro de este proceso hay dos aspectos importantes que quiero mencionar. El primero, no se puede ir de una cotización a una orden de compra si no pasamos por una evaluación de la cotización. Y esa evaluación, ya lo habíamos mencionado anteriormente, es el análisis profundo de las condiciones que la empresa me está ofreciendo y si coinciden, empatan o no con las condiciones que yo necesito. Por otro lado, posiblemente me puedo ofrecer muy buen precio, pero no me debo dejar engatusar por ese precio, porque posiblemente las condiciones de pago pueden ser limitantes o restrictivas, o las condiciones de entrega me pueden pasar a perjudicar. Entonces, evaluar la cotización, evaluar la propuesta de venta de su parte es indispensable antes de efectuar la orden de compra. Ahora bien, el segundo aspecto, hay que manejar mucho una factura pro forma y una factura comercial. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? La factura pro forma es como un borrador. Cuando ustedes han ido a solicitar posiblemente la compra de un pastel, el servicio de banquetes para alguna comida o una taquiza, posiblemente el ajuar para unos 15 años, para una boda, para una primera comunión, piden que posiblemente que les anoten el precio o el desglose en una hoja, preferentemente membretada o preferentemente de quién fue la persona que les brindó esa información. Quizás no confirma, pero sí con el nombre. Entonces, ese simple papelito, estamos hablando de algo informal, pero ese simple papelito en donde viene la cotización de en cuánto me va a dejar el vestido, el zapato, la decoración del cabello, el ramo, la cadenita con la Virgen de Guadalupe, todo ese desglose que hace un total posiblemente de 25,000 pesos, ya es mi factura pro forma. Yo puedo llegar a la compra y quizás ni siquiera yo pueda mandar a mi mamá a comprar el vestido y al momento en el que le entregan el pedido y le hacen su factura, posiblemente el ajuar ya no salió en 25,000 pesos, ya me lo quieren cobrar en 30,000. Entonces yo puedo llegar y decirle, oye, ¿sabes qué? Hace 15 días, hace una semana, tú me dices esta nota que está membretada por tu empresa, que me dio la información tal persona, y este mismo ajuar me lo vendías 5,000 pesos más barato. La factura pro forma es muy similar. Es una factura provisional, sin folio, sin sello de venta, pero sí membretada.
en la cual viene la información desglosada de en cuánto te estoy vendiendo el producto. Entonces, en el momento en el que yo recibo esa factura pro forma, ya tengo una garantía de que de un momento a otro el precio no me va a aumentar. Al momento en el que tú como proveedor me haces llegar la factura pro forma, yo ya tengo un documento que avala que lo que te tengo que pagar es esta cantidad. Independientemente de la situación que se haya generado, eso es lo que yo te tengo que pagar porque ya me anticipaste una factura temporal. La factura comercial llega junto con la mercancía. Así como les entregan su factura para gestión fiscal cuando compran un calzado, cuando compran una computadora, igual. Una nota de remisión será su factura pro forma. Una factura comercial es la que se registrará ante Hacienda. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok. Continuando. Vamos a hablar de los mercados internacionales. Ahorita, de alguna manera muy general, hemos abordado aspectos tanto de índole doméstica o nacional como de índole internacional. A partir de este punto, vamos a ahondar un poco más en los aspectos o los conceptos internacionales. El primer punto del mercado internacional del cual vamos a abordar es evaluación del mercado local. Y ahorita vamos a comentar por qué. Ok. La evaluación del mercado local, en primera instancia se van a analizar dos aspectos. El primero de ellos es el mercado competitivo. El segundo es el mercado de proveedores. Ambos mercados locales, domésticos, requerimos analizarlos para determinar qué tan viable, qué tan conveniente es que busquemos un proveedor internacional. Vamos a comenzar a desglosar. Un correcto análisis de mercado local, doméstico, permite al responsable del negocio, al promotor del negocio, la toma de decisión más efectiva, apropiada e idónea, basando su decisión o sus decisiones en un análisis puntual, presente y futuro del mercado en el cual vamos a realizar una operación. ¿Por qué les comento esto? Ok, me dedico a vender lencería. Me dedico posiblemente quizás a vender calzado. Me dedico a vender quizás armazones para anteojos. En primera instancia, como les mencioné, requiero analizar la competencia. ¿Qué características tiene el producto de mi competencia? ¿A qué precio lo está vendiendo mi competencia? ¿Quiénes son los proveedores de mi competencia? Posteriormente, evaluar a los productores nacionales o domésticos. ¿Qué producen? ¿Qué estándares o niveles de calidad manejan? ¿Quiénes son sus proveedores? ¿En cuánto venden el producto? ¿Cuánta cobertura de mercado tienen? Toda la información que pueda servirnos para conocer a mayor profundidad tanto a la competencia como a los proveedores, nos permitirá saber si podemos o no, si nos conviene o no, comprar materiales a los productores nacionales. ¿A qué voy con esto? Porque se comienza a hacer un comparativo. Ok. Yo, Felipe, tengo como competencia a Alexis y a Jorge. Alexis vende sus productos a 100 pesos. Jorge lo vende a 150. Yo me encuentro a la mitad de los dos.
vendo mi producto a 125 pesos. Pero al indagar o al investigar a Alexis, veo que tiene proveedores nacionales e internacionales. Esto le permite tratar de igualar sus costos. ¿A qué voy con esto? Sus productores nacionales le venden el producto a 70 pesos. Sus productores internacionales se lo venden a 50 pesos. Y procura comprar más o menos la misma cantidad. Entonces, al final, su costo de compra, si lo promediamos, es de 60 pesos. Ambos productores manejan la misma calidad o una calidad muy similar. Entonces, en ese sentido, no hay una mayor diferencia entre sus productores. Este promedio en sus costos le permite ofrecer la mercancía a 100 pesos. Jorge tiene productores nacionales, exclusivamente nacionales. Y eso le genera que tenga que vender su costo a un mayor, que tenga que vender sus productos a un mayor precio. Yo, Felipe, estoy a la mitad, pero mi calidad es inferior a la calidad de Alexis y es inferior a la calidad de Jorge. Entonces, los clientes que no le compran a Jorge porque es caro, llegan conmigo. Vendo producto, pero al momento en el que se dan cuenta que mi calidad es inferior a la que venían trabajando con Jorge, termino perdiendo clientes. Y se van con otros, se van quizás con Alexis, quizás con María, quizás con Pánfilo. Entonces yo ahí me estoy dando cuenta de que a qué nivel estoy compitiendo con el mercado doméstico y qué reajustes tengo que hacer. Ahora, Alexis tiene 2 proveedores nacionales con una mejor calidad que la mía. Entonces, investigo a los proveedores para conocer si sus materiales son del territorio o sus materiales son extranjeros. Si sus materiales son extranjeros, entonces yo puedo decir, si Alexis tiene un proveedor español, este proveedor posiblemente le venda a otra empresa en otro país. Entonces, si Alexis vende el producto en 60 pesos, posiblemente un proveedor en el extranjero pueda venderlo más barato. Entonces, a partir justamente de este breve análisis o amplio análisis que se realizaría del mercado doméstico, tanto de proveedores como de competencia, podemos determinar si seguimos trabajando con clientes, con proveedores nacionales o internacionales. Muchas veces la gente, las empresas se dejan engañar porque en Portugal, en Brasil, en Argentina, hay proveedores más baratos. Sí, pero la calidad de esos productores es equitativa a la calidad de los productores nacionales. Sí, quizás mis costos se reduzcan, perdón. Quizás mis ventas aumenten, pero mis ventas van a aumentar en un lapso breve. Va a durar muy poco tiempo, porque cuando el cliente se dé cuenta que mi calidad es deficiente, pues mi mercado se va a reducir, porque posiblemente lo que mi cliente busca no es tanto precio, sino calidad. Entonces, si tengo un proveedor nacional de buena calidad, puedo hacer lo que hizo Alexis. Manejar posiblemente 2 categorías de productos. Una fabricada con el insumo que me da mi proveedor nacional y otra calidad que me brinda el productor o proveedor internacional. Y de esta manera yo puedo ampliar mi oferta y le puedo decir a mi cliente, este producto te lo ofrezco con las mismas características a 2 precios distintos, pero con una calidad opuesta. Este producto te va a costar 100 pesos, pero te va a durar 5 años.
este producto te va a costar 70 pesos, pero te va a durar 2 años. Ya tú decides cuál te conviene. Y de esta manera, al tener mayor oferta para mi cliente, el cliente determina qué es lo que le conviene a él en particular. Y puedo seguir manejando tanto a mi productor nacional y puedo seguir ampliando mis proveedores internacionales. El análisis del mercado, como pueden ver en su pantalla, se basa en un amplio trabajo de investigación que va a permitir al responsable del departamento de compras diagnosticar y proyectar las variables que podrán determinar o condicionar el entorno competitivo del negocio. Hablamos, bueno, retomemos que la competitividad de una empresa no puede ser únicamente por precio. La competitividad de una empresa también se puede ver por el servicio, por la calidad, por la atención, por las características del producto, por las garantías que se le brinden. Y muchos de esos aspectos, como son la garantía, provienen directamente del proveedor. Y el identificar o diagnosticar justamente todas las variables nos van a permitir visualizar qué cambios tenemos que hacer en nuestro producto, en nuestra empresa, en nuestro servicio, para poder seguir posicionándonos en el mercado. El segundo aspecto nos dice, a partir de dicha información, podemos proyectar escenarios de manera de demanda de negocio con distintos niveles de probabilidad. Partiendo justamente del análisis reflexivo que hicimos de la información y de que, ok, yo puedo manejar dos categorías o dos niveles de calidad de producto. Esto me va a permitir posiblemente ampliar mi número de clientes. Esto me va a poder permitir diversificar la oferta que le hago a un cliente y podré diagnosticar o evaluar, proyectar cuál será la posible demanda que tenga esa reestructuración en mi característica de producto. Hace un momento les mencioné que es importante evaluar las variables de los mercados. Y en su pantalla tienen justamente la primera variable, que es la matriz del mercado. En la matriz del mercado tenemos 3 puntos principales. El mercado de referencia o la definición del mercado de referencia, así como el mercado relevante. ¿Qué necesidades tiene nuestro cliente? ¿Qué necesidades tenemos como empresa? Y tratar justamente de definir, especificar, detallar el punto en el que las necesidades del cliente coinciden con las necesidades de la empresa. De una manera concreta. Yo como consumidor de calzado requiero diseño. Requiero durabilidad. Y dentro de durabilidad hablamos de materiales. Requiero precio y requiero posiblemente garantía. ¿A qué voy con esto? En garantía, pues que el calzado, como caballero en zapatos de vestir, que el calzado me dure me dure al menos 2 años, sin deformarse, sin desgastarse, sin descoserse. Por otro lado, requiero diseño vanguardista, que siga de alguna manera las tendencias de moda, que requiero durabilidad. Y en cuanto a la durabilidad van los materiales. Y por último requiero un precio, que requiera un producto bueno, bonito y quizás no tan barato, pero que valga lo que estoy pagando. Eso es lo que el cliente va a querer. Ahora bien, si Alexis es intermediario y compra calzados, ya sabe que yo como su cliente busco eso. Pero él, ¿qué necesidad tiene como intermediaria o distribuidora de calzado? Él necesita precio. Él necesita
Formas de pago, diversificación de las formas de pago. Necesita crédito. Necesita entregas puntuales. Ahora bien, si yo quiero un producto con esas características como cliente, eso implica que posiblemente Alexis tenga que comprar productos más costosos para cumplir con esas especificaciones que el cliente quiere. Ese producto costoso puede ser que a él le genere contratiempos porque es una empresa pequeña y tiene que pagar a proveedores y pagar nómina y pagar impuestos y pagar servicios. Entonces, ¿qué es lo principal que puede requerir Alexis? Crédito y plazos en los pagos. Y dentro de ese crédito es que recibo la compra, no te la pago y te empiezo a pagar hasta 20 días después de recibida la mercancía y te termino de pagar 40 días después de recibida la mercancía. Entonces, no es que recibo la mercancía, tengo 20 días y te liquido. No, aún me estás dando un plazo o requiero yo un plazo de pagarte la mitad a 20 días y la mitad a 40. Como empresa, eso es lo que Alexis necesita para poder cubrir las necesidades, los requerimientos, las referencias que tiene el consumidor. Entonces, en la matriz del mercado es justamente definir cuáles son las características que necesito como empresa, como departamento de compras para poder cubrir las necesidades de mi cliente. El segundo aspecto, el volumen del mercado y las utilidades netas. Al hablar del volumen de mercado, reitero, lo vemos desde dos perspectivas. ¿Cuál es el volumen de mercado competitivo? ¿Cuál es el volumen de mercado de proveedores? Posiblemente tenga 200 empresas de competencia, pero de esas 200 empresas, quizás 50 tengan una competencia directa por calidad o por precio. Entonces, ese es mi volumen de mercado competitivo real, quizás directo. Los 150 restantes son sí competencia, sí un volumen de mercado competitivo, pero moderado. Ahora bien, ¿cuál es el volumen de mercado de proveedores? Yo necesito un proveedor con tales características. En México hay 3 proveedores y esos proveedores le brindan material a 250 empresas, incluida la mía. Yo no puedo de un momento a otro quizás aumentar la calidad porque la empresa me va a quedar mal. Entonces, en ese sentido, ese proveedor doméstico no me conviene. Quizás sí en calidad, pero no en capacidad de producción porque no va a poder cubrir las necesidades crecientes, las otras empresas de las necesidades crecientes de la mía. En algún momento ese proveedor me va a quedar mal y ahí es donde requiero buscar nuevos proveedores. El siguiente, perfil de la demanda. Gustos y preferencias o bien centralidad de proceso, perdón, del producto, elasticidad de precio y demanda, precios de productos sustitutos, nivel de ingresos, evolución de la población. En ese sentido, ¿cuál es el perfil de la demanda del producto que voy a comprar? Sea materia prima, insumo, suministro. ¿Cuáles son los gustos que tiene la competencia? ¿Cuáles son las preferencias? ¿Cuál es la centralidad del producto? Por otro lado, ¿cómo fluctúa el precio del producto en el mercado doméstico? ¿Cuál es el nivel de demanda que tiene ese producto dentro del territorio? ¿Cuál es el precio de los bienes sustitutos? Si este proveedor no me puede brindar la mercancía, ¿a quién puedo recurrir? Si este productor no me puede brindar ese material, ¿qué material puedo comprar que cubra las necesidades mías como productora y del cliente? ¿Cuál es el nivel de ingresos que tiene el sector productivo? ¿Y cuál es la evolución que tiene en cuanto a números de nuevos productores?
Esta información del perfil de demanda me ayuda a mí justamente a ver cuál es el comportamiento que tienen los productores a nivel doméstico. Y de alguna manera también esta misma información requiero analizarla a nivel internacional. Pero ahorita estamos viendo qué factores pueden llevar a la empresa a buscar a un proveedor internacional. Y en ese sentido, para poder determinar si nos conviene o buscamos un proveedor internacional, es primero evaluar cómo se encuentra el mercado de productores domésticos. El siguiente aspecto es el perfil de la oferta. ¿Qué te ofrece la empresa? ¿Cuáles son sus precios, sus costos, sus márgenes de utilidad? ¿Cuáles son los insumos que maneja? ¿Quiénes son sus proveedores estratégicos? ¿Cuáles son las tecnologías que maneja? ¿Cuál es el recurso humano? En la clase pasada justamente les comentaba que muchas veces a nivel empresarial no basta con conocer a la empresa, no basta con especificar las características de la empresa con la cual vamos a lidiar, sino cómo se relaciona con otras empresas. Les mencionaba hace un momento, perdón, la clase pasada. Yo, como empresa, me publicito como una empresa socialmente responsable, como una empresa ecológica, como una empresa preocupada por la calidad. Pero resulta que dentro de mis proveedores tengo uno que tiene demandas en su país porque contamina. Tengo otro proveedor que tiene a trabajadores infantiles dentro de sus plantas de producción. Si otra empresa me quiere comprar porque me vendo con toda esta filosofía social e indaga cuáles son mis proveedores, va a decir, ¿cómo te vendes como una empresa socialmente responsable si tu proveedor explota niños? ¿Cómo te puedes vender como una empresa preocupada por el medio ambiente si tu proveedor contamina? Entonces, no eres ni socialmente responsable y mucho menos eres ecologista. Entonces, simplemente por ese hecho, puedo yo perder una venta. De igual manera, yo debo de indagar quiénes son los proveedores de mi posible proveedor para saber el nivel de calidad que maneja, los estándares de producción, los estándares de distribución, si están dentro de la misma filosofía, posiblemente ellos sean una empresa ecológica, mi proveedor es una empresa ecológica, pero yo no soy tan ecológico como ellos. Entonces, ahí, esta situación puede generar que la venta se me bloquee, porque ellos buscarán empresas que tengan esa misma filosofía. ¿Vale? Entonces, es por ello que dentro de los insumos del material que maneja la empresa, requerimos indagar quiénes son sus proveedores. Por otro lado, ¿qué tecnología manejan? ¿Cuál es el avance tecnológico que tienen? Las características del recurso humano, ¿se encuentra capacitado o no? ¿Se encuentra a la vanguardia o no? Por otro lado, justamente el aspecto tecnológico que van a emplear dentro de sus líneas de producción. Por otro lado, el entorno legal y el tributario. Esto pues simplemente para conocer si se encuentra en regla la empresa, ¿sí? Porque puede suceder que quizás la empresa es ilícita o se encuentra trabajando dentro de lavado de dinero y por esa simple relación comercial que yo generé sin fines lícitos, pues me perjudique. Y por último, poder y número de proveedores. ¿Cuál es la capacidad de proveerse de material que tiene la empresa?
Por un lado, en el perfil de la oferta vemos qué insumos maneja y ahí vemos su proveedor. Pero en el segundo punto es cuántos proveedores tiene. En caso, veámoslo de manera simple. Yo me dedico a vender pollos, pero únicamente tengo a un vendedor. Él es el que todos los fines de semana me da 3 cajas de pollo para vender. Pero resulta que se muere, resulta que se accidenta, resulta que se incapacita, resulta que se va de viaje y por una semana, por 15 días ya no tengo a quién comprarle pollo. Entonces, ¿qué va a suceder? Al menos 2, 3 días en lo que busco a otro, yo voy a dejar de tener ganancias. Voy a dejar ir, además, posiblemente parte del pollo que yo vendo se lo venda a una taquería que depende de mis pollos para vender sus tacos. Se lo vendo a una señora que prepara comida, pues también va a dejar de vender su producto o va a tener que tener menos utilidades porque el proveedor que encontró de manera inmediata le sale más costoso. En ese sentido, a mí como comprador me interesa saber cuántos proveedores tienes del material que a mí me sirve, que a mí me interesa, para saber si vas a poder hacer frente a alguna eventualidad. ¿Sí? Porque nunca falta que algún proveedor de él se quedó parado en el tráfico internacional, hay alguna revuelta, se incendió la fábrica, le robaron capital, en el transporte oficial de la empresa se accidentaron y quedaron incapacitados 300 trabajadores. Con esas condiciones la empresa pues no va a poder proveerle a la mía. Pero si la empresa tiene un catálogo amplio de proveedores, pues va a poder responder. Ok, a esta empresa le compraba 300 unidades. A estas generalmente le compro 50. Entonces, estas 300 unidades la voy a distribuir 50, 50, 50 y 50 entre 30 proveedores más. De esta manera ya puedo yo alcanzar a obtener la mercancía que me va a servir o le va a servir para hacerme llegar a mí. Como segundo punto tenemos la estructura del mercado. Dentro de la estructura del mercado, bueno, este es un breve análisis, vamos a recapitular de otras asignaturas. Poder de la oferta y poder de la demanda. El poder de la oferta es justamente el número de empresas ofertantes que hay en el territorio. ¿Cuántos productores hay de este producto en el territorio? ¿Y cuál es la demanda que tienen esos productores? Hay 5 productores. Su capacidad de producción de esos productores es de 100 unidades. Hablamos entonces de 500 unidades. Pero la demanda que hay en el mercado para esos productores es de 480 unidades. ¿Me va a poder proveer este mercado de proveedores domésticos 50 unidades que yo necesito? No. Me va a proveer quizás de 20. Pero habrá un momento en el que ya ni siquiera me pueda proveer 20, porque como tiene más tiempo trabajando con esos otros clientes, en el momento en el que ellos le pidan más, mi porcentaje destinado a venderme se va a reducir. Entonces, por eso es que se debe de analizar justamente la estructura de la oferta y la demanda dentro del mercado de proveedores para poder, como les comentaba hace un momento, identificar la viabilidad. Como tercer punto tenemos la evolución estimada del mercado. Al hablar de la evolución es justamente el comportamiento que ha tenido el mercado durante los últimos años o el último periodo. Para poder analizar la evolución estimada del mercado, tenemos que hacer análisis histórico. Tenemos que evaluar de manera estimada las variables que le van a afectar y tenemos que realizar una simulación de probabilidad de escenario. ¿Cómo funciona esto? El análisis histórico es justamente cómo se ha ido comportando la producción
y la venta de los productores. ¿De qué manera? Ok, Alexis, que es un proveedor, durante los últimos 10 años se ha mantenido produciendo entre 500 y 600 unidades. De 600 unidades no ha aumentado. Otro productor que puede ser Diana, cada año, bueno, entre los últimos 15 años también, 10 años, ha ido aumentando año con año su producción en 20 unidades. Hace 10 años tenía 300 unidades y actualmente ya tiene 800 unidades de producción. Este breve análisis y comparativo me puede decir que Diana es una productora en crecimiento. Es una productora que puede estar a la vanguardia en tecnología. Es una productora que puede estar a la vanguardia en materiales. Y esto le ha generado un posicionamiento y un crecimiento en el mercado. Entonces, en este sentido, como la productora Diana ha ido aumentando paulatinamente su producción, eso implica que en los próximos 5 años va a seguir teniendo un crecimiento. Ese crecimiento a mí me puede arrojar la información de que es una empresa estable, consolidada, que es una empresa que va a poder hacer frente a las transformaciones del mercado y que es una empresa que además va a poder hacer frente a un aumento en la demanda. Entonces, ese es otro factor determinante para poder seleccionar a un proveedor. Esa evolución, ese análisis a lo largo de su historia funcionando. Y no únicamente de esa productora en particular, podemos hablar de un conjunto de productores, de cómo se ha ido estructurando su producción, sus ventas. Las variables, ¿cuáles son las variables que pueden impactar en la producción de este proveedor? Si hablamos de manera muy simple, si yo le voy a comprar al productor algodón, ¿qué factores pueden influir, qué variables pueden influir en su producción de algodón? La lluvia. Entonces, debo de analizar o evaluar, pronosticar cuál será el comportamiento climático de los próximos 2 años que puedan afectar o no la producción de algodón. Y si hay sequía, pues obviamente el algodón se va a encarecer. Si el algodón se va a encarecer, pues va a tener esta empresa más demanda. Si va a tener más demanda, ¿va a poder cubrir la demanda que existe en el mercado o no? Por otro lado, ¿qué otra variable puede afectar la producción de algodón? Otra variable que puede afectar la producción de algodón doméstica, o si quieren en cualquier país, es el crecimiento que está teniendo Japón en cultivo de algodón en los últimos 5 años. Eso implica que Japón le ha metido a la investigación, le ha invertido a la tecnología, le ha invertido a el sector agropecuario. Y esto implica que en un determinado plazo, un determinado tiempo, Japón se va a consolidar como productor de algodón a nivel internacional. Y esto puede afectar o repercutir en los márgenes o niveles de precios del resto de las naciones y por ende de los productores que a mí me pueden interesar. Considerando justamente el comportamiento histórico que ha tenido la empresa y considerando las variables, genero simulaciones, genero situaciones probables, escenarios futuros, no tácitos, que me puedan dar una información, un panorama de cómo podemos hacer frente a las situaciones y cuál sería justamente el comportamiento que tendríamos en relación a X o Y proveedor. Continuando justamente con estas variables, tenemos el análisis de posicionamiento del proyecto.
En ese sentido, el proyecto es justamente lo que la empresa se va a proponer mediante el departamento de compras. ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál sería el departamento? Perdón. ¿Cuál sería el proyecto del departamento de compras? Pues podría ser justamente la intención que tiene. Conseguir proveedores económicos con tales características. Conseguir un proveedor que le pueda brindar la cantidad o el volumen de producto que requiere. Buscar un proveedor o seleccionar un proveedor que vaya creciendo a la par que él o que nosotros. Todos estos factores que podríamos tener como proyecto, como departamento de compras, como objetivo, es lo que vamos a analizar dentro del posicionamiento del mismo. Ya hablamos de los segmentos más atractivos para crecer o posicionarnos. Por un lado, el segmento puntual más atrayente, más que pueda aportar más a la empresa. ¿Cuáles son las necesidades insatisfechas o los gaps insatisfechos que pueda tener la empresa? ¿Cuál es la propuesta de valor? ¿Cuáles son las ventajas competitivas o la dinámica competitiva que podría tener la empresa? ¿Y cuál es el estimado de facturación o de proyección de facturación que va a poder tener la empresa? ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok. El siguiente aspecto que vamos a abordar es el desarrollo de proveedores. El desarrollo de proveedores se define como la construcción de relaciones duraderas entre nuestra empresa y los proveedores. El término desarrollo de proveedores no tiene que ver con hacer que la empresa, que el proveedor crezca. Es más bien mejorar, crear una relación entre mis proveedores y la empresa, fundamentada en principios y valores compartidos que garanticen la sostenibilidad de la relación y mejorándola continuamente con lo que respecta a las competencias administrativas, comerciales, técnicas, productivas y financieras. ¿Cómo podemos definir de una manera más concreta desarrollo de proveedores? Desarrollando una mejora continua de las competencias de cada una de las partes. Ok. Tengo 5 proveedores. ¿Cómo puedo construir una relación duradera con mis 5 productores? Cumpliendo de manera inicial con los acuerdos pactados en el contrato. Pagar puntualmente. Bueno, eso desde mi parte. Pagar puntualmente, pagar un precio justo, no regatear tanto al precio que me están ofertando, negociar de manera puntual y anticipada cuando algo ya no satisfaga a ambas partes, no únicamente buscar mi satisfacción, sino también la satisfacción del negocio. Todo lo que yo haga para mejorar la relación con mi proveedor es parte del desarrollo de proveedores. Ahora bien, una vez que comienza a construirse esa relación con el proveedor, habrá una oportunidad para generar una mejora continua. ¿De qué manera? Haciéndole observaciones para mejorar administrativa, comercial, técnica, productiva o financieramente. ¿De qué manera? En la parte administrativa o comercial. Hoy ya ha habido fallos en la entrega de mi cotización o en la recepción de mi factura no viene bien requisitada. Estas breves observaciones se van generando justamente a partir de esa relación que ya generé con mi proveedor, de esa hermandad, amistad, cordialidad, como le quieran llamar, y le van a permitir mejorar a la empresa. O siempre habrá
algún ejecutivo con el cual tengamos una relación más cercana por el tiempo con el que hemos interactuado y de repente cambian de responsable con el cual voy a tratar y ha tenido fallos, ha tenido errores. Entonces me acerco a ese ejecutivo de confianza y le digo, oye, está esta situación presente. Ya lo comenté con él, ya se planteó la situación, pero creo que sí merece que se le dé un seguimiento o acompañamiento. O como proveedor, oyes, me llegó esta oferta, te la paso, te la comunico para que veas tú si puedes mejorar tus precios, si puedes mejorar tus materiales, si puedes mejorar tus proveedores. Y puede ser porque lo que me están ofreciendo es de mejor calidad que lo tuyo, o me lo están ofreciendo a un mejor precio que el tuyo. Entonces, esta información que yo le estoy brindando de una oferta que me llegó, lo va a llevar a mejorar. Eso es desarrollo de proveedores, ¿sí? Toda empresa, sin importar cuál sea su giro, adquiere productos y servicios. Esos productos o estos servicios le pueden servir como materia prima, como insumos o como suministros y generan o construyen justamente una experiencia en el propio equipo relacionada con esta relación directa con los proveedores de productores y servicios y es ahí donde se genera un programa de desarrollo de proveedores. Este programa de desarrollo de proveedores consiste justamente en, como el nombre lo dice, una cronología, un programa que yo como empresa voy a desarrollar o construir para generar o desarrollar una relación de crecimiento, de trabajo conjunto con mis proveedores. Puede ser un programa global para todos mis proveedores o puede ser global, pero no puede ser un programa por cada categoría de los proveedores. En primer punto tenemos que hay que considerar los criterios de evaluación. ¿Cómo voy a evaluar a mi proveedor? Dentro de estos criterios de evaluación para poder generar ese circuito de compras y control de suministros, es cumplimiento de los requisitos legales. ¿Qué requisitos legales requiere cubrir mi proveedor para ser mi proveedor? Estar dado de alta en Hacienda, pagar sus impuestos, tener posiblemente cierta constitución que a mí me avale que en caso de alguna eventualidad van a hacer frente a las obligaciones que tienen conmigo. El segundo aspecto, la calidad del producto o servicio, la calidad de su oferta, conforme a los requisitos que yo le establezco como cliente. Tener un precio competitivo, tener los plazos de entrega y servicio acordes a mis necesidades. ¿Qué tan rápido responden a los requerimientos de mejora o a los requerimientos de solución de problemas? ¿Cuáles son servicios de asesoramiento técnico y postventa? ¿Cuál es la capacidad logística para la entrega o la prestación de un servicio solicitado? ¿Cuál es su capacidad comercial y cuál es su capacidad financiera? Estos aspectos son de manera muy general. Pueden ser más específicos si la propia empresa sí lo requiere. Por ejemplo, en cuanto a capacidad comercial, podemos hablar de un volumen de producción periódica, mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual. Yo como empresa necesito que mi proveedor tenga como mínimo esta capacidad de producción anual. De esta manera, si yo requiero más compra o si yo requiero solicitarle un producto de manera emergente, puede hacer frente a la situación y brindarme el material. Quizás dentro de capacidad comercial pueda ser la adaptabilidad del producto. Que si vende botellas de agua de 600 mililitros, si yo de repente le hago un pedido de botellas de agua de 300 mililitros, me la pueda producir. Si yo por alguna razón
le he comprado botellas, bueno, si dentro de su catálogo de productos es botellas de 250, 600, litro y litro y medio, si yo de repente le hago un pedido especial de botellas de 5 litros, me lo pueda producir. Ese puede ser un requisito, que pueda adaptar su producción si así lo requiero. Y así podemos mencionar diversos requisitos, pero estos son como los más generales y de aquí, bueno, se podrían subdividir o fragmentar. Por otro lado tenemos medir la satisfacción actual de los proveedores. ¿Cuál es la satisfacción que yo como comprador tengo de mis productores? Y aquí puede haber un formato, puede haber un formulario para evaluar el proveedor en cuanto a servicio, servicio postventa, precio, entrega, cobranza, etc. Y para evaluar justamente, perdón, una vez evaluado mis proveedores, puedo determinar si es conveniente cambiar, sustituirlo, aumentarle posiblemente el volumen de compra. Diagnosticar las capacidades del proveedor, como habíamos mencionado hace un momento, diagnosticar o evaluar la adaptabilidad que puede tener el proveedor a las situaciones del mercado. No únicamente mis requisiciones, sino quizás las del mercado. Posiblemente pueda adaptarse a una venta online o es necesario seguir trabajando de manera presencial. Puede adaptarse al uso de una plataforma que a mí me es más conveniente para mis procesos o no. Gestionar y aplicar un plan de mejora. Esto es justamente, retomando el punto anterior, que tiene que ver con diseñar los planes de mejora apropiados para los procedimientos internos de la empresa. Y dentro de esos planes de mejora sería justamente de las relaciones que se tienen con los proveedores. Seguimiento y auditoría al plan de mejora, que tiene que ver con, como el nombre lo dice, verificar, supervisar periódicamente, darle ese seguimiento al plan de mejora para ver qué aspectos podemos, bueno, qué aspectos están cumpliendo dentro de ese proceso de mejora y qué aspectos podemos mejorar continuamente para realizar mejor nuestro proceso de adquisiciones y la relación e interacción que se tiene con los proveedores. El siguiente, seguimiento de los productos y los servicios entregados por el proveedor. Aquí es darle justamente el acompañamiento a lo que estoy adquiriendo, lo que el proveedor me está brindando, para validar o verificar que cumple con los requerimientos o las características pactadas en el negocio. Una vez que la mercancía es recibida en almacén, se da el seguimiento a la mercancía para verificar que las características, que los elementos con los cuales está constituida, conformada, perdón, la mercancía, sea acorde a los establecimientos pactados en el contrato. ¿Cuáles son los beneficios de desarrollar a los proveedores? En primera instancia, tenemos que mejoran o aumentan la rentabilidad. Esto implica que si mi relación es apropiada o idónea con mi proveedor, mejoro mis utilidades. Porque si tengo una relación apropiada, cordial, constructiva, me va a poder ofrecer crédito en algún momento que lo necesite. Y esto me permitirá hacer frente a ciertas situaciones. Me permitirá tener información anticipada sobre los cambios que se puedan venir en el mercado. ¿De qué manera? De repente me puede decir, oyes, por políticas gubernamentales se proyecta o se pronostica que para año y medio este producto en particular va a tener restricciones en 3 países. Me está avisando con un año y medio de anticipación. Y como yo tengo relación con 2 de esos 4 países, me voy a ver en problemas. Entonces estoy teniendo un año de preparación para identificar
otros materiales u otros proveedores con los cuales pueda yo fabricar mi producto y pueda seguir comercializándolo en ese sector de mercado sin mayores problemas. Entonces, esto me permite justamente enfrentar las situaciones y no perder mi entrada de utilidad. Cuando quizás las otras empresas se enteren unos 6 meses antes. Por otro lado, el proveedor se convierte en un socio estratégico porque crecemos en conjunto. Él realiza sus ventas, aumenta sus ventas con mis adquisiciones y yo con su producto crezco en el mercado. La intención es tener relaciones a largo plazo. Algo que es muy puntual indicar o señalar dentro del mercado internacional es que se deben construir relaciones a largo plazo. Una relación comercial en la cual sea de una, de dos compraventas, no beneficia a la organización. Es importante empezar quizás con un poco producto, con poco volumen, pero ir paulatinamente consolidando una relación comercial. ¿Sí? Un ejemplo de esto. Si yo le pido prestado a Carlos, posiblemente me preste hoy. ¿Voy a tardar en pagarle? Sí. Le voy a pedir 2 veces y me las voy a prestar. Le quedo mal. Para la cuarta vez que le pida, ya no me va a prestar dinero. En cambio, si a Carlos le pago puntualmente, aunque aumente yo el monto del préstamo, Carlos de 500 pesos va a llegar a prestarme quizás 10,000 sin mayor problema. Esa es la ventaja de una relación a largo plazo. Y dentro de una empresa comercial se puede transformar en crédito, se puede transformar en un mayor volumen de compra, se puede transformar en adaptar el producto, se puede adaptar en ayudarme a colocarme en un mercado. Por otro lado, tenemos que el tener relación con los proveedores nos permite cumplir, llegar a ciertos estándares industriales para garantizar o proteger a nuestro negocio. Nos permite de igual manera definir roles dentro de las operaciones comerciales, genera una relación de confianza y mejora o construye canales de comunicación. ¿Alguna pregunta? Ok. Para ir avanzando y cerrando con los temas de esta semana, el siguiente tema es fuentes de abastecimiento internacional. Al hablar de fuentes de abastecimiento internacional, tenemos como punto de partida que este concepto proviene de brindar recursos, proveer a una empresa, a un individuo o abastecer de material. El abastecer de material o proveer de recursos va a permitir que este individuo, que esta empresa, que esta organización cubra sus necesidades de consumo. Y con el tiempo, brindarle o proporcionarle cosas necesarias o indispensables. A manera de enriquecimiento, la palabra abastecimiento también se puede encontrar con distintos sinónimos. Suministro, acopio, aprovisionamiento, habituallamiento, provisión, almacenamiento y dotación. Podemos encontrar este mismo concepto de fuentes de abastecimiento como fuentes de suministro, o fuentes de acopio, fuentes de provisión, fuentes de aprovisionamiento, etc. ¿Sí? Al final venimos hablando de lo mismo. ¿Sí? La característica del concepto de fuentes de abastecimiento, si se ve en una perspectiva enfocada exclusivamente al abastecer de material, brindar material, podemos darle un enfoque enriquecedor o complementario justamente a la utilidad
que vamos a aplicar dentro de la empresa. El abastecimiento dentro de una empresa son todas aquellas actividades que permitirán o harán posible la correcta identificación y compra de aquellos bienes y servicios que para nuestra empresa son necesarios y así poder desarrollar nuestras funciones comerciales. Hablamos de un ciclo de abastecimiento que se conforme de suministro, proveedores, logística, almacenamiento y aprovisionamiento. Al hablar de fuentes de abastecimiento, se ven involucrados justamente este ciclo conformada por esas 5 etapas. Suministro es el conjunto de insumos que tiene la organización, que puede ir desde una pluma hasta una máquina especializada, que puede ir desde un escritorio hasta una hoja de papel, ¿sí? Así como de los individuos que son contratados para realizar cierta operación. Sin esos individuos, la empresa no funciona. Recordemos el concepto que les mencioné clases pasadas. Suministro, dentro de lo que la empresa adquiere, es todo aquello que le es útil para el funcionamiento comercial, administrativo y productivo. Si hablo de una pastelería, mi suministro es la batidora. Sin la batidora no puedo hacer la masa. Es la espátula. Sin la espátula no puedo decorar el pastel. Es la camioneta. Sin la camioneta no puedo distribuirlo. Es el refrigerador. Sin él no lo mantengo fresco. Y obviamente es la vendedora. Sin ella no puedo colocarlo en la mano del consumidor. Entonces, suministro es justamente todo aquel producto que necesita la empresa para su funcionamiento. Proveedor es la empresa externa a la nuestra que nos brinda el material que vamos a requerir. Logística es todo el proceso de actividades que son necesarias para hacer llegar el producto de un lugar a otro. Almacenamiento es el resguardo que se hace de la mercancía en un espacio físico hasta que sea necesaria o útil. Aprovisionamiento es la actividad que se realiza de abastecer a la empresa de los materiales que se solicitan, realizando un encargo anticipado. Entonces, aprovisionamiento o abastecimiento es el proceso de compra que realiza la empresa. Y aquí tenemos justamente el ciclo muy concreto. Suministros, proveeduría, logística, almacenamiento y aprovisionamiento. Proveeduría es justamente los proveedores, quienes nos van a brindar el material. Suministros, bueno, está marcado, logística, todo el proceso que se genera para que llegue el producto del proveedor al almacén o la línea de producción, si hablamos del just in time. Y aprovisionamiento es justamente la gestión de compra, cotización, adquisición que se realiza dentro de la empresa. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿No? Ok. Dentro de los objetivos del abastecimiento, como pueden ver en su pantalla, tenemos que es asegurar que la empresa cuente con la mercancía o los materiales necesarios para poder realizar las funciones. El asegurar o garantizar requiere ser en tiempo y forma. Que los productos que se compren sean a un precio competitivo. Contar con el número de proveedores adecuados o convenientes para poder desempeñar las funciones. Planificar anticipadamente con todos los criterios correspondientes cómo se van a ejecutar las adquisiciones o compras. De esta manera, en el esquema que tienen en pantalla, podemos sintetizar las fuentes de abastecimiento. Se habla de la necesidad de una materia prima. ¿Quién nos lo va a proveer? ¿Dónde se va a producir? ¿Quién será el transportista de esa mercancía? ¿Dónde se almacenará
temporalmente para ser distribuida. ¿Dónde la almacenaremos para el intercambio? La ejecución o el punto de venta o contacto con el cliente. Y por último, la distribución o entrega de la mercancía. De esta manera, se sintetiza o se grafica este diagrama que vimos acá, este diagrama que tienen acá. Suministros, proveeduría, logística, almacenamiento y aprovisionamiento. Se sintetiza justamente en este esquema que tienen ustedes en su pantalla. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? ¿De este lado? ¿No ninguna? Ok, chicos. ¿Alguna inquietud con las actividades? Ok, como pueden ver ah, como pueden ver en su plataforma, vamos un poquito desfasados con los temas, porque se me va la lengua y hablo mucho. Entonces, en la semana 1, vimos ya los temas de la función de la planeación, los sistemas de compras y la política de compras. La semana 2, dentro de su plataforma, está la organización, que lo vimos justamente en la clase pasada, y el manual de importaciones, que es lo que vimos justamente el día de hoy. Hoy abordamos este manual manual de importaciones o manual de compras. En la tercera semana tenemos marcado mercados internacionales, donde vemos evaluación del mercado local, desarrollo de proveedores, fuentes de abastecimiento internacional. Y de lo que respecta a medios directos o indirectos de distribución, nos hemos quedado hasta canales de distribución de una empresa. Esto lo tenemos pendiente. Únicamente el día de hoy hemos abordado hasta el punto 2.3. Entonces, en un momento más habilito la presentación de la semana 2, en la cual van a encontrar parte de lo que vimos esta semana. La próxima semana que terminemos de ver canales de distribución, les habilito la presentación para que vean lo visto la semana que viene y lo que tenemos pendiente en esta semana. Espero ya la próxima semana podernos regularizar y ya no ir desfasados. Es por ello que no coincide de alguna manera los temas vistos con los temas en la plataforma, porque tenemos un temita desfasado con el cual no me he podido poner al corriente, pero es por eso que la presentación y la sesión síncrona de repente no coinciden los temas con lo que está en la plataforma, pero bueno, voy a procurar ya la próxima ponerme al corriente con la secuencia de los temas. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? ¿No? Pues ok, chicos, les agradezco que tengan un excelente fin de semana y nos estaremos viendo por acá el próximo sábado. Cuídense, chicos. Sí, profe, una disculpa, lo que pasa es que ando trabajando y no pude participar. No se preocupe. No hay ningún cuidado, Alexis. Ok, gracias. Hasta luego. Ok, semana 2. Ahí está. Y checo, ahorita ya está habilitado la presentación 2. De hecho, ahí donde dice presentación 2, abajito de lo azul,
es la presentación. Arribita se ve ese marco azul porque está bloqueado a la vista para ustedes. El tema 2, que yo tenía la esperanza de comenzarlo a ver la semana pasada, lo comenzamos a ver en la semana 3. Entonces, esto es lo que ustedes pueden ver. Ya está subida la presentación 3 y 4, que en teoría tendría que cubrirlas hoy. Está con la barrita azul porque está bloqueado a la vista de ustedes. Ahorita, editar, mostrar. Está la 3, la 4 es la que va a estar pendiente ahorita, porque la presentación, lo voy a descargar tantito. No, de hecho sí, ya está todo, porque se me fue cortarlo, pero bueno, es esta la presentación 3. Está justamente hasta acá. Y ya posteriormente sigue canales de distribución, que es todo esto. Pero sí, ya está todos los temas allá arriba. Sí, no está complicado. Mire, en la semana 1 hay 2 foros. Uno de presentación y uno de participación. En el foro de presentación es básicamente presentarse. ¿Cómo aplicarías? Perdón, ¿cómo explicarías? Espérenme. No, creo que puse al revés los nombres. Bueno, vienen justamente preguntas. ¿Cuáles consideras que son las características que diferencian a las compras internacionales de las compras domésticas? Desde su perspectiva, ¿qué diferencia hay entre comprar a nivel nacional o a nivel internacional? Pueden ser 1 o 2 ideas muy concretas. ¿Por qué sería importante planear las compras que la empresa realiza? Como tal, para responder estas, no necesita ver las presentaciones, a menos que usted lo requiera. Y ya, son simplemente 2 preguntas. Bueno, aquí lo repetí, no sé por qué razón. En la semana 2, que fue justamente lo que vimos en la clase pasada, hay un foro y hay una presentación. En el caso del foro es simplemente, ¿cuáles considera son las áreas o cargos esenciales en un departamento de compras internacional? Ya en algún momento llevaron administración. Saben cuáles son los departamentos esenciales de una empresa que trabaja dentro del país. Ok, partiendo de ello, usted, ¿qué departamento agregaría o qué subdepartamentos para que la empresa participe dentro del mercado internacional? Partiendo de los conocimientos que tiene de comercio. Ya si usted elige ver justamente algo referente a la presentación, bueno, ya está aquí arriba o está justamente en las sesiones síncronas. Y ya hay una tarea. Esta tarea sí le va a llevar algo de tiempo. Para esta sí necesita ver la presentación. Considerando lo visto en la sesión de esta semana y las aportaciones registradas en el foro, diseña un organigrama de un departamento de importaciones o compras internacionales. ¿Qué debe de tener? Los tipos de departamentos. Indicar compras, finanzas, contaduría, administración, recursos humanos, producción. Objetivos del propio departamento de compras. ¿A qué se va a dedicar el departamento de compras? La clase pasada mencionábamos que puede haber departamentos de compras que compren únicamente mobiliario, material que va a ocupar la empresa. Puede haber empresas que compren productos terminados para revenderlos. O puede haber empresas que compren materia prima o insumos. Mencionábamos la diferencia. Materia prima es todo lo que no ha sufrido transformación. Insumo ha sido todo aquello que ya sufrió una transformación y pasa a formar parte del producto. Entonces, ¿qué va a comprar la empresa? ¿Todo o una parte nada más? Mercados en los que se va a comprar. Considerando justamente si se va a comprar al mercado europeo, al mercado asiático, al latinoamericano,
ok, o a 2 departamentos, a 2 regiones, posiblemente haya una subdivisión de compras para el mercado europeo y otra subdivisión para el mercado asiático. O puede ser que un departamento de compras, una sección de compras compre materiales, pero unos materiales los compre en Japón y otros materiales los compre en América Latina. Ya depende mucho de cómo usted estructure su departamento. Se habrá un área de gestión de investigación y desarrollo. Mencionábamos de manera muy breve, el departamento de compras muchas veces requiere tener un área que se encargue de investigar, pero principalmente materiales. Como le mencioné justamente hace un momento, hay productos que comienzan a ser obsoletos porque las políticas gubernamentales comienzan a ser más restrictivas. Hace algunos años ciertos carritos de juguete se podían pintar con una pintura que tenía plomo. En el momento en que se dieron cuenta que el plomo era dañino, pues se tuvo que sustituir. Entonces, este departamento se tiene que encargar de investigar justamente todo eso. Nuestro producto que compramos está aún viable por calidad, por certificaciones, por seguridad sanitaria, o hay que buscar otro. Hay nuevos productos en el mercado que nos pueden dar una mejor garantía en lo que nosotros hacemos. De eso se encarga el departamento y ustedes lo colocan o no lo colocan. Recurso humano necesario. Esto parte mucho del cómo va a ser estructurado el departamento. De alguna manera, compras como tal puede tener, como les mencioné en el video que va a ver, puede tener alguien que se encargue exclusivamente de recabar las requisiciones de la empresa. Otra área que se encargue exclusivamente de cotizar a proveedores y otro que se encargue de negociar. Entonces, ahí hablamos ya del recurso humano y a la par también de cómo va a estar distribuido. Estrategias seguidas para cada material. Aquí mencionamos brevemente algunos procesos según si es insumo, materia prima o suministro. Bueno, cómo se va a emplear. Y por último, clasificación de los materiales que compra. Hace un momento le mencioné que compramos insumos, materia prima o suministro, los 3. Dentro del departamento va a haber un área que vamos a clasificar el departamento por esta sección, materiales, esta sección, mobiliario, esta sección, o bien, dentro de mobiliario podría ser habrá dos divisiones, una que se encargue del mobiliario de oficina y otro que se encargue del mobiliario de tienda. Ahí va a depender mucho de ustedes. Y esa es justamente la tarea de esa semana. De la semana 3 únicamente hay un foro. Hasta ahorita. Y en este básicamente responder 3 preguntas. ¿Cuál consideras es la importancia de un manual de importación para una adecuada gestión de compras? ¿Cuál consideras son las variables a considerar en la evaluación de un mercado y poder determinar su conveniencia? ¿Y cuáles consideras es la diferencia entre fuentes de abastecimiento y cadena de distribución? Esta pregunta no me la van a poder responder porque tenemos pendiente cadena de distribución, a menos que usted decida ver el material y a la diferencia. Vale, pero bueno, esas son las actividades, son muy concretas. Pues bien, le agradezco que tenga un excelente fin de semana. Propio.